Creemos, en esto creemos, ¿no? Los hijos de Dios, particularmente aquí en nuestra iglesia, definir las cosas, el credo, lo que creemos, lo que dice la Biblia. Y bueno, hemos estado en el tema ya por 2 semanas hablando con respecto a la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos que el Señor, que Dios le ha puesto su autoridad en la Biblia. Creemos que la Biblia es inerrante, que no tiene error, lo hemos estado estudiando, que la Biblia es infalible, que la Biblia tiene autoridad, ¿no? Que la revelación de Dios está completa y que toda ella, cada una de sus partes es inspirada por Dios y toda ella es útil para enseñarnos, para redarguirnos. Nosotros podemos ver ahí en ese verso de Timoteo cómo claramente dice que la Biblia es inspirada por Dios, pero hay un fruto en eso, ¿no? Es útil para, dice, enseñarnos, para exhortarnos, ¿no? Entonces se espera que la Biblia, que la palabra del Señor, no solamente sea un libro como cualquier otro libro de información en el cual yo lo puedo abrir y cada vez soy más erudito conforme voy leyendo más y más, voy adquiriendo mayor conocimiento, sino la Biblia es un libro que transforma vidas, ¿no? Debemos tener bien claro que debemos tener una relación, por supuesto, con Dios, pero debemos preguntarnos cuál es nuestra relación con la palabra de Dios. ¿Cuál es tu relación con la Biblia? En efecto, la Biblia es autoridad en tu vida. En efecto, la Biblia tiene la importancia que debe tenerlo. Compartía con unos hermanos la semana pasada en la iglesia de Villacuapa, ¿no? Es una bomba. Nosotros tenemos una bomba en nuestras manos, ¿no? Todo es el conocimiento, el saber de Dios, lo que Dios nos ha dado, y debemos entender eso, ¿no? Todo el poder, ¿no? El evangelio es poder de Dios para salvación. Así que es un privilegio enorme el que hoy nosotros podamos disponer nuestro corazón, abrir la Biblia, que sabemos que es la palabra de Dios, y ser enseñados en esto. Entonces repito, bendito Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque tu misericordia es grande y es para siempre, Señor. Gracias por tenernos hoy, Señor, en este lugar, en el lugar seguro que es la iglesia, Señor. Gracias por también atraer hacia nosotros tu palabra, Señor, lo que tú nos enseñas, Señor. Y hoy queremos, Padre, considerarlo, Dios, y no salir como aquel que solamente considera su rostro en un espejo y se va como si nada, Señor, sino queremos ser exhortados, transformados, Señor. Queremos, Señor, ver la eficacia de tu palabra en nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, Señor, te bendecimos y ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todo lo que hemos dicho hoy en la introducción y bueno, lo que hemos dicho las 2 semanas pasadas con respecto a la infalibilidad, a la inerrancia bíblica, lo que decíamos de la autoridad de la Biblia, etcétera, no solamente sería un ejercicio académico, ¿no? Solamente sería eso, recibir cierta información, a no ser que, como hemos dicho, esto afecte nuestra vida, esto afecte nuestro crecimiento en el Señor, esto afecte para bien nuestra fe, ¿no? Obviamente la palabra de Dios en un conjunto o aunado con
la labor del Espíritu Santo tienen esa labor, repito, de hacernos crecer. Ve por favor a Juan 17, versículo 17. Juan 17, 17, yo te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. El Señor Jesús está orando. El Señor Jesús está orando por sus discípulos y por aquellos que se iban a convertir, aquellos que iban a ser también discípulos del Señor como resultado de la predicación de los discípulos. O sea, está orando por nosotros. El Señor Jesús le está diciendo a su Padre, Juan 17, 17, hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Una vez más, hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Primero vamos a considerar esto. Jesús mismo certifica que las Escrituras, que la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdadera. No hay engaño en la palabra de Dios. No hay error, es infalible, es inerrante. Pero tampoco hay engaño y tampoco hay mentira. La palabra de Dios, pensamos que Dios evita o salta o podría saltar ciertos procesos en nuestras vidas. Por ejemplo, el proceso de santificación, ¿no? De pronto Dios pudiera decir, fulanito, Pedrito, hoy se acaba de convertir y hoy lo hago enteramente santo, ¿no? Recuerda, el concepto de santo es apartado, ya se apartó de todas aquellas cosas que le estorban, etc. Pero si te fijas lo que está diciendo Jesús, no está diciendo hazlos santos de un día para otro o hazlos santos de una manera, vamos a decir, milagrosa. Que de hecho lo es milagroso. Pero ¿qué ocupa Dios para este proceso de santificación? Su verdad, su palabra. Si nosotros no hemos crecido en nuestra santificación, muy probablemente es porque estamos lejos de la palabra del Señor. A veces sientes que no has crecido. A veces sientes que tu vida cristiana es la misma de hace muchos años o de hace algunos años, ¿no? Y le dices al Señor, ¿por qué, Señor, no he crecido? ¿Por qué estoy en el mismo lugar? ¿Por qué me cuestan trabajo las mismas cosas? ¿Por qué? Etcétera, etcétera, ¿no? Jesús oraba y le decía al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios, como hemos visto, tiene un fruto. La palabra de Dios trae un fruto, ¿no? Que es la santificación. Pero repito, es un proceso a través de la palabra de Dios. ¿Quieres crecer en tu vida cristiana? ¿Quieres aumentar tu fe? Señor, los discípulos decían, aumentanos la fe. Quiero crecer en el conocimiento de tu voluntad. Quiero crecer en ti. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero el Espíritu Santo también usa la palabra de Dios para hacernos crecer en el conocimiento de su voluntad, ¿no? Es algo importante que debemos entender. La santificación solo se alcanza por medio de la verdad. La santificación solo se alcanza por medio de la verdad, esto es la palabra de Dios. Y como te decía, la palabra de Dios es usada por el Espíritu Santo para hacernos crecer. A veces también oramos o pedimos, Espíritu Santo, cambia mi vida, Espíritu Santo, ¿no? Pero debemos saber que también el Espíritu Santo usa la palabra de Dios. El Espíritu Santo no es ajeno, no es independiente a la palabra de Dios, ¿no? ¿Quieres que el Espíritu Santo te hable? Lee tu Biblia. A veces queremos que el Espíritu Santo me hable y así como que entro en una especie de trance, en una especie de Espíritu Santo, háblame, ¿no? Y el Espíritu Santo viéndonos, pues traes tu Biblia, ¿no? Abre tu Biblia. Por medio de la Biblia es que te va a hablar Dios, ¿no? Sientes que Dios no te habla, ¿no? Señor, no te escucho, no puedo oír tu voz, no puedo. ¿Sabes qué? Te dejo un libro compuesto de 66 libros en donde está lo que Dios quiere hablarte. Todo lo que el Señor quiere que sepas acerca de Él está en su palabra.
Así que si no sientes que el Señor te habla, así que si no sientes que el Espíritu Santo está haciendo una obra en tu vida, lo que tienes que hacer es exponerte a Él. ¿Cómo es esto? A través de la Biblia. Ve por favor a Efesios 6. Efesios 6, vamos a leer desde el versículo 13 al 18. Efesios 6 dice el versículo 13, Reina Valera 60. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. La Biblia dice que va a haber días malos. Nada de eso de que pare de sufrir o que llegas al Señor y todo no, se va a acabar el sufrimiento, se van a acabar los días malos. La Biblia dice que estando en este mundo vamos a padecer aflicción, ¿no? Va a haber días difíciles. ¿Has tenido días difíciles? ¿No? ¿Has tenido días malos aún estando en el Evangelio, aún estando en el Señor? ¿Has tenido momentos oscuros? La Biblia no dice que no los vayas a tener, pero la Biblia sí nos da las herramientas para poder saber actuar en esos días difíciles, en esos días malos, ¿no? Que dice aquí: toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. ¿Qué necesitas para el día malo? Hermano, si no te ha llegado un día malo hasta hoy, no es que desee el mal para tu vida, pero ¿sabes qué? Un día va a llegar un día malo. Un día va a haber una situación difícil en tu vida. Un día te vas a enfrentar a momentos de oscuridad. Un día te vas a enfrentar a momentos en los cuales no puedes ver, ¿no? ¿Qué tienes que hacer para cuando llegue el día malo? No esperarte al día malo. Desde antes, toma la armadura de Dios. Dice: por tanto, tomad la armadura de Dios para que cuando llegue ese día malo puedas resistir. Puedas resistir. Dice, vamos a saltarnos hasta el versículo 17, Efesios 6, 17, y dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. La espada que usa el Espíritu, esa que traspasa y llega a tu corazón, es la palabra de Dios. ¿Qué debes tener en tu mente para el día malo? La palabra de Dios. Hace algunos meses que estaba pasando yo por ciertas dificultades, estaba viviendo situaciones difíciles, intentaba aprenderme un salmo, ¿no? Quería particularmente aprenderme el Salmo 132. Y pasaron varias semanas y te confieso, hermano, no pasé de la mitad del primer verso. No podía, ¿no? Así, quería y repetía, iba caminando, me lo ponía en audio, lo iba leyendo. Hermano, no podía. Eran días malos, eran días difíciles. Y ¿sabes qué, hermano? No podía leer la Biblia, por supuesto, pero yo quería memorizarla y quería tenerla en mi corazón. Pero en el día malo, te confieso, hermano, no pude memorizar muchas palabras. No cumplí el objetivo de memorizar el salmo que quería. Pero recordé. Ok, no puedes memorizar, no estás pudiendo, estás en el día malo, en el día difícil. Pero, ¿te sabes la primera carta a Timoteo? ¿No? ¿Te sabes Santiago? Hace algunos años, cuando tenía la oportunidad de ensayar con los niños de la iglesia, cada semana que teníamos un ensayo, nuestro propósito era llegar con un salmo aprendido. Entonces asignábamos un salmo y todas las semanas era hermoso porque todos los niños decían el salmo completo, no un versículo, un salmo que se habían aprendido durante la semana. Y en el día malo, yo te digo, no podía memorizar,
pero recordé la palabra de Dios que ya estaba sembrada en mi mente. Entonces empecé a traer lo que ya estaba en mi mente. Entonces, en el día malo podemos resistir si tenemos las herramientas de Dios para hacerlo. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Ve por favor a la segunda carta de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21 dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por dónde habló el Espíritu Santo? Inspirando a hombres, ¿no? Inspirando a hombres. Y hoy las palabras del Espíritu Santo las tienes en tus manos. El Espíritu Santo tenemos que entonces que considerar. El Espíritu Santo trabaja normalmente en conjunción con la Escritura. Nos habla a través de la Escritura. Por supuesto, no en contra de la Escritura y no aparte de la Escritura, ¿no? Queremos muchas veces las cosas fáciles, ¿no? Queremos casi que el Espíritu Santo llegue de forma audible y nos hable y nos enseñe. Pero la espada del Espíritu, lo que usa el Espíritu Santo es la Biblia que traes en las manos. El privilegio que hoy tenemos. Lo hemos mencionado, el privilegio precioso que muchos hermanos nuestros no tienen. Muchos hermanos de nosotros no tienen una Biblia. No solo por razones económicas, ¿no? En muchos lugares del mundo la Biblia está prohibida todavía. No pueden leer la Biblia, ¿no? Y las que llegan son de contrabando, ¿no? Y llega alguna Biblia, ¿no? Y si has oído, ¿no? La rompen no porque no quieran la Biblia, sino porque se reparten las hojas entre los hermanos, ¿no? Y cada que se ven, yo tengo esta hoja, ¿no? ¿Y sabes qué hacen? Memorizan. Tanto no pueden tener una Biblia que la tienen aquí. La memorizan. Y tú y yo, ¿traes tu Biblia? ¿Traes tu Biblia? Qué bendición, ¿no? Qué bendición es traer la Biblia. Qué tan expuesto estás a ella. No solo los domingos, no solo los miércoles, ¿no? No solo en los días malos. No quiero decir que en los días malos no la leas, por supuesto, léela en los días malos y léela los domingos y léela los miércoles. Pero es algo a lo que necesitamos estar expuestos todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Qué tan expuesto estás a la palabra de Dios? Como te decía, el Señor quiere hablarte, el Señor quiere comunicarse contigo. El Señor no nos ha dejado solos en esta tierra, nos dejó al Espíritu Santo y a su bendita palabra, que transforma nuestros corazones, que transforma nuestras vidas. Ahí mismo, 2 de Pedro 1, versículos 19, vamos a regresarnos un poquito. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué tan atento estás a la voz de Dios? ¿Qué tan atento? Dice aquí, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha. En Efesios leíamos de aquellos días malos. Aquí está hablando también de días oscuros. ¿Has tenido días oscuros? Creo que hemos tenido días oscuros. Pues sabes que el Señor te dejó una antorcha para esos días oscuros, para que en medio de la oscuridad puedas ver. ¿Te ha pasado que en medio de la oscuridad no puedes ver? ¿Qué te ha pasado que no ves nada, que no entiendes nada, Señor? ¿Qué está pasando en este momento? No veo el propósito, no entiendo hacia dónde va todo esto. Pues ¿sabes qué? El Señor te dejó una antorcha a la cual haremos bien en estar atentos.
No solamente la Biblia entonces está refiriendo a ella misma solamente tener pureza doctrinal. Por supuesto hay que tener pureza doctrinal, abocarnos a las sanas palabras del Señor. Pero no solamente la preocupación es con respecto a la pureza doctrinal, sino a que la Biblia es la autoridad en nuestra vida, La Biblia es nuestra regla de fe y de conducta. ¿Qué tanta es la autoridad que tú le concedes a la Biblia en tu vida? ¿Tiene más autoridad que el psicólogo? ¿Tiene más autoridad que los programas de consejos de la radio? ¿No? En efecto, Dios es tu autoridad. En efecto, Dios a través de su palabra está rigiendo cómo vives tus días, qué decisiones tomas, qué tanta autoridad le concedes a la palabra del Señor. Ve por favor al Salmo 119. Vamos a leer, me gustaría considerar todo el Salmo porque todo habla de esto, pero vamos a solamente considerar algunos versos. Vamos al versículo 43. No es que leyendo la Biblia seamos cada vez más salvos, porque nosotros hemos sido salvos por el Señor y una vez salvos, pues bueno, somos salvos. Pero sí hemos visto, a través de la palabra de Dios somos cada vez más santos. Debemos entender que la Biblia sostiene nuestra salud espiritual. La Biblia sostiene tu crecimiento espiritual. La Biblia sostiene nuestra conducta y nuestra fe. Dice el Salmo 119, 43. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. ¿Qué está orando aquí el salmista? No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. La Biblia debe estar en nuestra boca todo el tiempo. Todo el tiempo. Versículo 44. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Andaré en libertad porque, dice, busqué tus mandamientos. Cuando somos expuestos a la verdad, dice la Biblia, somos verdaderamente libres. ¿Te sientes libre? ¿Has experimentado la libertad que el Señor da? Si no lo has hecho, déjame decirte lo que dice el salmista. Andarás en libertad cuando busques los mandamientos del Señor. Lo que el Señor tiene que hablarnos, lo que el Señor tiene que decirnos es a través de la Biblia. Vamos a saltar hasta el versículo 97. Salmo 119, 97. Dice así: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Todo el día es ella mi meditación. ¿Cuánta parte del día es la meditación del salmista? Todo el día. Todo. Esto me recuerda mucho cuando estudiamos Nehemías. ¿Tú te acuerdas que de pronto vino el pueblo con Esdras? Yo no veo a un Esdras correteando al pueblo para leerles la Biblia, o para que, puesto en lenguaje actual y local, yo no veo a Esdras correteándolo para que tome un discipulado o para que venga un estudio. El avivamiento era que el pueblo viene correteando a Esdras para decirle: léeme la Biblia, léeme la Biblia. Y entonces Esdras, dice la palabra de Dios, que se puso en un lugar alto y abrió la Biblia, y dice que todo el día les leyó la Escritura. Todo el día. ¿No? Repito, Esdras no los iba persiguiendo. Oye, ¿quieres que te lea la Biblia? Oye, ¿quieres entrar a un discipulado?
Oye, eres servidor, oye, ¿me harías el favor de discipularte? Esto, en una iglesia avivada esto no tendría que pasar. Los discipulados tendrían que estar llenos, repletos. No porque tu coordinador te diga que te tienes que discipular, sino por lo que dice el salmista: cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Todo el día estoy meditando. Hay en la iglesia oportunidad de estudiar juntos, pues voy y estudio con ellos la Biblia. Los miércoles hay un estudio, gracias a Dios. Llego, abro mi Biblia que no está prohibida y consideramos la Biblia y la leemos. ¿Qué tan expuesto estás a la palabra de Dios? Por supuesto, la Biblia habla que entre nosotros nos exhortemos, nos aconsejemos. Tenemos que llegar y con alguien, y si hay alguien en el liderazgo espiritual, por supuesto vienes, pides un consejo, ¿no? Pero hablando de esto, yo te preguntaría antes, o sea, ¿cuánto lees tu Biblia? O sea, ¿la Biblia es el primer lugar al que acudes? ¿O solamente quieres que una persona haga la tarea por ti? No. O sea, tú llegas con una persona para que, repito, no estoy diciendo que el consejo y que venir entre nosotros y aconsejarnos sea malo. Eso es algo bíblico, tenemos que hacerlo y tenemos que procurarlo. El punto está en la actitud que tenemos. No leo la Biblia, no estoy con el Señor, pero quiero venir con alguien que me resuelva mis problemas. Que me diga algo a lo cual yo no he estado expuesto, ¿no? Yo no he estado dispuesto a invertir mi tiempo en estudiar la Biblia. Yo no he estado dispuesto a invertir mis recursos, ya sea tiempo, dinero, esfuerzo, vida. Todo el tiempo es ella mi meditación. Esdras les leyó todo el día la Biblia y no tenía presentación y no había cafetería, ¿no? Y al otro día, igual llega el pueblo, pues que se repita la dosis, ¿no? Y bueno, ya no fue todo el día, creo que nada más fueron 12 horas. ¿Qué tan expuestos estamos a la palabra de Dios? ¿Qué tanto desde acá abajo estamos pugnando, luchando, porque desde acá arriba se predique la palabra de Dios? Ese es nuestro trabajo como iglesia. Por supuesto, no quiero quitar la responsabilidad de los que estamos aquí arriba, ¿no? Tendrían que estar abarrotados los estudios bíblicos. Los miércoles aquí tendría que estar lleno. ¿Qué tanto quieres escuchar la voz del Señor? Por supuesto, en tu casa, ¿no? ¿Qué tanto abres la Biblia en tu casa todos los días? Repito, en días malos, en días de oscuridad, tal vez va a ser difícil que lo hagas. Ponte la armadura desde antes, para que cuando llegue el día malo puedas resistir. Versículo 98 del Salmo 119. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿Quieres más sabiduría que tus enemigos? Acude a los mandamientos del Señor. Acude a la palabra de Dios. Versículo 99. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. ¿Tienes alguien que te enseña? ¿Tienes un maestro? ¿Quieres saber más que tu maestro? Los testimonios de Dios son tu meditación, ¿no? Versículo 100. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Quiero sabiduría para vivir. Quiero sabiduría como la de los, dice aquí, la de los viejos, ¿no? Quiero sabiduría como la de los ancianos. Pues mira, podrías no esperar a tener la edad de ellos para ser sabio si estás cercano a la palabra del Señor, cercano a Dios. Es importante entonces, ¿no? Cuando la iglesia pierde su confianza, su interés
en la Escritura, entonces inevitablemente nos volteamos a la opinión humana, a la opinión humana, a lo que dice el psicólogo, a lo que dice tu vecina, ¿no? A lo que dicen tus amigos, ¿no? ¿Será que la Biblia entonces ha perdido su autoridad sobre ti, ¿no? Sobre la iglesia? Necesitamos que la iglesia sea una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia enseñada, instruida por el Señor. Y solo eso lo vamos a conseguir como iglesia a través de la palabra del Señor. Y no solamente se trata que unos cuantos conozcan la palabra de Dios en la iglesia. La Biblia dice también en el Nuevo Testamento, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cantos espirituales. La Biblia tiene que ser nuestro lenguaje, con aquello que hablamos. Necesitamos conocer al Señor. Así que la Biblia contiene todas las palabras que necesitamos para confiar y obedecer a nuestro Dios. La Biblia contiene todo lo que tú necesitas para fortalecer tu fe. La Biblia contiene todo lo que tú necesitas para vivir una vida cristiana, una vida victoriosa en fe. Y repito, la Biblia es la autoridad de nuestras vidas antes que cualquier otra autoridad. Ve por favor a Hechos 5:27. Vamos a leer del 27 al 29. Estaban en momentos difíciles, en momentos oscuros, estaban Pedro, ¿no? Y los demás apóstoles delante del concilio, los habían detenido. Y dice, cuando los trajeron los presentaron ante el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Eran presentados delante del sumo sacerdote, que era la autoridad religiosa más alta de ese momento. Los presentan ante el sumo sacerdote y les pregunta, ¿no les mandamos que no predicaran, que no enseñasen en ese nombre? Y dice, y ahora habéis llenado Jerusalén con vuestra doctrina, ¿no? O sea, los discípulos habían estado predicando en todos lados y antes el sumo sacerdote les había dicho que no lo hicieran, ¿no? Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario. Cuando un hombre enseña, cuando una autoridad nos pide hacer algo contrario a lo que dice Dios, nos es necesario obedecer primero. O sea, mi regla de conducta ni siquiera la tienen las autoridades. Primero lo tiene Dios. ¿Cuál había sido qué era lo que le decían? El sumo sacerdote les había dicho, no prediquen a Jesús. Eso es contrario a lo que la Biblia enseña. Tenemos que predicar el evangelio. Si llega una autoridad y nos dice, no prediques, autoridad, pago todos mis impuestos, autoridad, no me paso los altos, autoridad, llevo todo en regla, pero esto me es menester obedecer primero a Dios que a los hombres. Entonces, nuestra regla de conducta la tiene Dios a través de su palabra. Y es importante que nos preguntemos eso. Ya lo hemos preguntado en varias ocasiones. ¿Qué tanto está rigiendo la Biblia tu vida? Tengo problemas en mi matrimonio. La pregunta sería, ¿qué tanto está rigiendo la Biblia tu conducta en tu casa, con tu esposa, con tu esposo? Tengo problemas en la iglesia, ¿no? ¿Qué tanto está rigiendo
la Biblia nuestras relaciones como hermanos, ¿no? En verdad le está rigiendo. La Biblia es nuestra única regla de fe y conducta. Ve por favor a 2 de Pedro, que ya habíamos ido, versículo 1, versículo 3. 2 de Pedro 1, 3. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida, dice la Reina Valera, piadosa, ¿no? La NTV dice, para llevar una vida recta, una vida que agrade a Dios. Dios te lo ha dado todo lo que necesitas para vivir tu vida de una manera correcta. Dice aquí, Dios ya te lo ha dado. No te hace falta nada. Pero dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Pero dice, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria. ¿Cómo obtengo eso, todo lo necesario para vivir mi vida de manera recta? Cuando conozco a Dios. ¿Te das cuenta? ¿Está disponible para ti? ¿Qué tienes que hacer? Conocer a Dios. ¿Y cómo conoces a Dios? Pues toda la revelación, todo lo que Dios quiere que sepas, está en la Biblia. Señor, no sé cómo tomar esta decisión, no sé cómo hacer. ¿Conoces a Dios? ¿Has conocido a Dios a través de su palabra? Y bueno, no solo se trata, yo te decía, no solo se trata de, bueno, tengo información y sé lo que se tiene que hacer. La idea es, como decíamos, que el conocimiento de la palabra de Dios afecte tu vida, ¿no? Que transforme tus decisiones, que transforme tus prioridades, que transforme tu conducta, ¿no? Decía Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, mi conducta, lo que hago, hace evidente mi fe, ¿no? Necesitamos, para crecer en esto, conocer, por supuesto, a Dios y conocer su palabra, ¿no? A través de la palabra del Señor lo conocemos. Ve por favor a 1 Corintios 10, 31. Dice, 1 Corintios 10, 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Incluso la manera en la que como, Señor, ¿no? Para nuestra vida. O sea, cuando yo como, Señor, tengo que considerarte cuando estoy comiendo, pues por supuesto. Y cuando bebes, y cuando hacemos cualquier cosa como hijos de Dios, consideramos la gloria de Dios. Cuando comas o bebas, hacedlo todo para la gloria de Dios. La decisión que estés tomando, voy a cambiar de trabajo, voy a tomar esta decisión en casa, con mi familia, con mi esposa, con mi esposo, voy a tomar una decisión con respecto a mi escuela, con respecto a alguna relación. Dice la Biblia que todo lo hagas para la gloria de Dios. Y una vez más, ¿cómo puedes tener el conocimiento de aquello que glorifica a Dios? A través de su palabra, a través solamente de la palabra del Señor. Entonces hemos visto la autoridad, la inspiración, la inerrancia de la Biblia, porque la Biblia es la misma voz de Dios y ella es la que determina exclusivamente nuestra doctrina, nuestra teología, pero también nuestra manera de vivir. Una vez más,
La Biblia es nuestra única regla de fe y conducta. La Biblia es la que rige nuestras vidas como hijos de Dios. La Biblia es la que debe regir nuestras decisiones como iglesias, como iglesia, como familia, en todos los aspectos. Todo el conocimiento que tenemos, todo el conocimiento que necesitamos para conocer y agradar a Dios, como vimos en Pedro, como estamos viendo aquí, es a través de la palabra del Señor. Ve por favor a Deuteronomio 4, versículos 1 y 2. Deuteronomio 4, 1 y 2 dice así: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Pero no solo se trata de escucharlos, sino dice, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. El pueblo de Israel estaba ya cercano a entrar a la tierra prometida, ¿no? Pero ¿qué le dice Dios a través de Moisés al pueblo? Israel, escuche, está atento a los estatutos de Dios. Está atento a los mandamientos que el Señor te está enseñando. No solamente para oírlos, dice aquí, para que los ejecutes, para que vivas de acuerdo a esos mandamientos. Lo que hemos dicho, qué tan evidente es en tu vida que conoces a Dios y que conoces su palabra, ¿no? No solo por lo que decimos, sino también por lo que actuamos, por las decisiones, por lo que hacemos, por lo que decidimos. Versículo 2: No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. En el capítulo 6 de Deuteronomio dice, para que te vaya bien, para que vivas de una manera justa. No nos está yendo muy bien, no estamos viviendo de una manera justa. No conocemos la justicia porque no conocemos la palabra del Señor. Necesitamos volver nuestros ojos a la Biblia. Necesitamos volver nuestros ojos. El mismo Jesús, ¿te acuerdas? Escrito está. En el momento de tentación, ¿no? En el momento que venían a tentarle, la respuesta de Cristo era, escrito está. ¿A quién acudió el mismo Jesús en el momento de tentación? A la palabra de Dios, a la palabra de nuestro Señor. Ve por favor a Efesios 2, versículo 20. Dice Efesios 2:20, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces nuestro fundamento doctrinal como iglesia, nuestro fundamento no solo doctrinal, sino de conducta, descansa en las escrituras dejadas por los profetas y dejadas por los apóstoles. Esto significa que Dios define nuestra vida, que Dios define nuestra conducta, repito, en medio de la iglesia, pero también en nuestras vidas. Estamos bajo la autoridad de Dios, y la autoridad de Dios está dada a través de la Biblia. Y como veíamos, la Biblia está por encima de la opinión de las personas. La Biblia está por encima de mis propias opiniones, de tus opiniones. La Biblia está por encima de cualquier supuesta revelación nueva, ¿no?
Toda la revelación está completa. Si has oído el término, tengo una nueva revelación de parte de Dios. La revelación de Dios está completa. O sea, Dios necesita que completes la Biblia, ¿en serio? Dios necesita que venga algún supuesto profeta para completar la Biblia. O sea, como que el Señor no consideró esto, entonces. La Biblia y la autoridad de la Biblia para regir nuestras vidas está por encima de cualquier opinión, de cualquier otra persona, de cualquier otro libro, ¿no? De cualquier otra supuesta revelación. Y aún, como decíamos, el mismo Espíritu Santo nos habla a través de las Escrituras, a través de la Biblia, ¿no? Ve por favor a Deuteronomio 6. Si queremos conocer la voluntad de Dios, esta se encuentra en la Biblia, no en los horóscopos, no en la lectura de la palma de la mano, está en la santa palabra de nuestro Señor. Dice Deuteronomio 6, versículo 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Una vez más, voy a volver a leer este texto. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Acuérdate que el corazón es donde se asienta nuestra voluntad. Entonces se asienta lo que sentimos, nuestro carácter, lo que pensamos, nuestras ideas, nuestros conceptos. La Biblia, cuando habla del corazón, engloba todo esto, ¿no? Y Dios está diciendo, estas palabras que yo te mando hoy van a estar sobre tu corazón. Van a regir nuestros pensamientos, van a regir nuestras decisiones, van a regir nuestro corazón. Esta cuestión de obedece tu corazón, ¿no? Más bien, mi corazón tiene que estar sujeto a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos dejamos regir por nuestro corazón, ¿no? Escucha tu corazón, el corazón no se equivoca, ¿no? ¿En serio? Creo que podemos numerar las veces que la Biblia dice, el corazón es engañoso. Y no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Por eso es importante que sobre nuestro corazón esté la palabra del Señor. No nuestros sentimientos, no lo que siento, no lo que siento. Es la palabra de Dios. Dice el versículo 7, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Otra vez, decía el salmista, todo el día es ella mi meditación. Ahora dice Moisés, las repetirás a tus hijos. ¿Sabes qué, hermano? Gracias a Dios por nuestros hermanos de Kids, ¿no? De la escuela dominical, que hablan la palabra de Dios a nuestros hijos. Pero la labor de hablarle la palabra de Dios a tus hijos no es de nuestros hermanos de Kids, es tuya. No te esperes al domingo para que alguien le enseñe algo de la Biblia a tus hijos. Las repetirás a tus hijos. O sea, se las vas a decir y se las vuelves a decir y se las vuelves a decir, ¿no? ¿Qué tanto tus hijos, a los que somos padres, qué tanto nuestros hijos han oído la palabra de Dios por nuestra boca? Lo que dice Dios a través de nuestra boca. ¿Qué tanto oramos por nuestros hijos y con nuestros hijos, ¿no? ¿Qué experiencia tienen nuestros hijos con Dios a través de nosotros? ¿Conocen a Dios a través de nosotros? ¿Conocen la palabra de Dios porque nosotros se la hablamos? Esa es nuestra tarea. A veces vienen padres desesperados, háblale a mi hijo, ¿no? Por supuesto, le hablamos y le decimos lo que dice la Biblia, pero ¿cuánto tú como padre le has hablado a tus propios hijos y repetido la palabra de Dios? Repito, esa es una labor nuestra como padres.
las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, ¿no? O sea, están tus hijos en tu casa oyendo la palabra de Dios porque tú la dices. Y andando por el camino, vas en el camino, en el microbús y le vas hablando a tus hijos la palabra de Dios. Le vas hablando a tu esposa la palabra de Dios. Y andando por el camino y al acostarte, ¿qué es lo último que lees al acostarte? Mejor no respondemos, ¿verdad? Creo que sabemos la mayoría lo que leemos antes de acostarnos, ¿no? Y cuando te levantes, ¿qué es lo primero que ves cuando te levantas? ¿No? La Biblia tendría que ser. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Otra vez más te pregunto, ¿cuánto estás expuesto a la palabra de Dios? Es vital, hermano, para un hijo de Dios conocer a Dios a través de su palabra. Y el saber que la palabra de Dios, que la Biblia es, como hemos dicho varias veces, nuestra única regla de fe y de conducta. ¿Cómo debo conducirme? Pero ¿cómo vamos a saber cómo debemos conducirnos si no conocemos la Biblia? O la conocemos a través de, ¿no? No hemos tenido muchas veces una experiencia cercana con Dios a través de su palabra, sino lo que dice fulanito. Fulanito dice que la Biblia dice, ¿no? Cuestionemos, ¿no? ¿Te acuerdas estos hermanos de Berea, de la isla de Berea? Llega el apóstol Pablo, ¿no? Llega el apóstol Pablo y era el predicador famoso, ¿no? El apóstol Pablo va a llegar y dice que ellos diligentemente vinieron y lo que dice Pablo, sí, y tomaron sus apuntes y todo. Qué padre lo que dice Pablo, pero después de eso se fueron y corroboraron las escrituras para ver si en efecto lo que había dicho Pablo estaba en las escrituras o no. ¿Qué tanto cuestionamos? De una manera diligente, ¿no? No se trata de estar cuestionando desde allá abajo con brazos cruzados, ¿no? Así como revisando. No, de una manera diligente. Pero sí, y si un día desde aquí se enseña algo que no está en la Biblia, por favor ven, ¿no? Por favor ven y, oye, ¿sabes qué? Dijiste esto, que esto no está en la Biblia, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Por favor, cualquiera que sea el que esté parado aquí enfrente, si no está diciendo algo que es apegado a la Biblia, por favor, ven. Pero para eso es importante que conozcamos la Biblia. ¿Cómo vas a saber si lo que se dice desde acá arriba es bíblico o no, si no conocemos la Biblia? Hermano, la invitación hoy es, tenemos la palabra profética más segura. Tenemos algo seguro, tenemos un privilegio, como decíamos al principio, en nuestras manos.